De vuelta a 8:25 de la mañana, profesor. Sí, ayer pude saber que hoy es altamente probable, y hoy en la mañana es altamente probable, que ya sean leídas las modificaciones en el Pleno de la Asamblea, Flor, y que pueda ser aprobado. ¿Tercer debate? Sí, bueno, no sé, ahora no, que he confundido si es el segundo o tercer debate. Déjeme preguntar. De la proyecto de ley 153 sobre la utilización del cannabis medicinal. Parece que ha habido buena voluntad y liderazgo de un grupo de diputados para avanzar con el tema, aprobarlo. No, probablemente no va a ser la ley perfecta, probablemente no va a ser la ley ideal, pero que aprobarla ya sería un paso y eventualmente pues ya después si hay que actualizar la ley se actualiza, porque para eso son los órganos legislativos. Los órganos legislativos de un Estado, sí, una de las principales funciones es hacer leyes, pero también es actualizarlas. En el tiempo, cada cierto tiempo las leyes van siendo actualizadas y poniéndolas acorde con los cambios en la sociedad. Ayer cuando Flor conversaba con Carlos Osa sobre el tema, la respetada y apreciada amiga Gisela Álvarez de Porras nos escribía que ella tiene una serie de información sobre ese tema y un análisis desde el punto de vista jurídico al respecto, y justamente con ella es que vamos a conversar. Ya está lista en la comunicación nuestra buena amiga Gigi Porras. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Edwin. Hola, Flor. Encantada de estar aquí con ustedes en este Panamá en directo. Estoy muy contenta que hayan regresado. La verdad que estaba aburrida por las mañanas. Pues a sí. ver, cannabis medicinal. Fíjate que esta mañana leí aquí un Twitter, en la cuenta de Twitter a una persona, no sé quién es, y me doy cuenta que a pesar de tanto que se ha hablado del tema, todavía hay una cantidad de gente que no establece la diferencia entre cannabis medicinal y el consumo de la marihuana. Son dos cosas radicalmente diferentes. Totalmente. El cannabis medicinal es el extracto del aceite de la hoja, y pues, marihuana es fumar marihuana y todo lo demás. Pero, sí, yo no soy experta en el tema de la parte médica, digamos, mecánica de cómo se separa la parte que se utiliza para el medicamento y la parte que se utiliza para lo que se llama en la industria el cannabis recreativo. Son dos industrias, ¿ok? La industria del cannabis recreativo y la industria del cannabis medicinal. Y lo que está pasando hoy en día es que tenemos una industria que no paga impuestos, que los trabajadores están en la informalidad, y esa es la necesidad de poder legalizar ambas industrias. Nosotros tenemos en México, recientemente se aprobó incluso ya, y tenemos varios estados en los Estados Unidos, que la industria del cannabis recreativo está debidamente regulada, y pues yo creo que la visión de país es correcta, poder irnos dirigiendo hacia allá. Evidentemente habrá razones a favor y en contra de legalizarse a la industria de cannabis medicinal o la recreativa, pero la realidad es que está pasando ahorita mismo en la informalidad, y es algo que no podemos negar. Yo recuerdo cuando hace 15 años empecé a estudiar este tema desde un punto de vista legal. Yo me he dedicado toda mi vida como abogada a atraer inversión extranjera a Panamá y ayudar a multinacionales a establecerse. Y la primera vez que me hicieron esta consulta, pues uno tiene sus tabúes, sus paradigmas pero dije, tengo que ponerme a estudiar. Y la comparación que yo hacía era en los años 30, el tema del licor. El tema del licor fue por muchos años, hubo una gran prohibición en los Estados Unidos, y lo que sucedía era que la gente tomaba licor de contrabando y había una gran industria informal alrededor que no contribuía con el pago de sus impuestos, y lo que se hizo fue regularla. Lo mismo sucede con la industria del cigarrillo y el tabaco, y es hora de que podamos hablar de esto.
Yo hace 3 años hice un estudio para una multinacional para poder establecer si Panamá pudiera convertirse en un hub de cannabis medicinal, porque definitivamente en estos temas hay que considerar los parámetros culturales de los países. Eso no lo podemos negar nunca cuando estamos estudiando este tema de atracción extranjera, de inversión extranjera. Y sorprendentemente, a la conclusión que llegamos es que Panamá desde los años 60 es signataria de diversos tratados de Naciones Unidas, en donde se trata la forma en de que cómo se investiga, cómo se estudia, cómo se comercializa el cannabis medicinal. Desde los años 60. Son leyes de la República. Inclusive tenemos regulaciones locales a través de decretos ejecutivos que permiten la circulación de cannabis medicinal como un medicamento controlado, un estupefaciente controlado, e incluso tenemos una resolución de la Dirección de Farmacias y Drogas que lista dentro de los medicamentos controlados el tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol, que son los productos que se utilizan para cannabis medicinal, e incluso tienen una partida arancelaria. Basándonos en ese análisis jurídico de que el marco existía para poder establecer en Panamá un hub, entendiendo que el producto no podía ingresar a territorio nacional, pero sí podía circular en zonas francas o zonas libres en Panamá, yo establecí para una empresa multinacional todos los mecanismos de establecer ese hub en Panamá. Fuimos los primeros en hacer los pininos y todo lo demás. Y debo decir que, salvo algunas excepciones, la parte de operatividad logística, pudimos, ¿cómo te puedo decir?, estructurarla correctamente y obtener las aprobaciones regulatorias. No puedo decir lo mismo de otros sectores en los que tratamos de establecer aquí operaciones regionales. Pero el llamado que quería hacerle a los grupos que lo están viendo ahorita y que están pensando en este modelo que creo que legalmente funciona y tenemos el marco regulatorio para poder establecer el hub logístico, y entendamos que lo que se está estudiando ahorita en la Asamblea es poder cultivarlo, poderlo procesar y poderlo exportar desde Panamá, y quizás hasta poder recomendarlo y utilizarlo como un medicamento en Panamá, que esa es otra historia. Y quería hacer un llamado de atención porque nosotros a veces vemos las cositas que tenemos enfrente, y quiero compartir la experiencia que tuve. El gran reto que tuvimos con esta operación de hub logístico tuvo que ver no con las partes regulatorias de aprobaciones de gobierno, tuvo que ver con la posibilidad de establecer la operación financiera en Panamá. Y el gran reto que tiene el país por el tema de listas negras, y estuvimos más de 3 años tratando de abrir cuentas bancarias sin éxito ninguno. Y se da porque los bancos tienen las propias políticas y las restricciones que les ponen atrás los corresponsales bancarios, que no permiten que los dólares producto de este tipo de venta y comercialización de estos productos circule en el sistema dolarizado. Entonces, creo que es una discusión que tenemos que tener como país. Los sectores que están buscando invertir tienen que proceder a tener esa conversación con la asociación bancaria, con los grupos bancarios, a ver cómo se va a resolver ese escollo que van a tener, y les hago el llamado precisamente porque van a necesitar financiamiento para poder adelantar los proyectos que quieren. Nuevamente, Gigi, ahí vale la pena detenerme un momento, detener la conversación para una explicación. Sí. Porque, reitero, hablar de cannabis medicinal no es hablar de legalizar el consumo de la marihuana. Esa es otra discusión. Que correcto. Probablemente se dará en algún momento, pero no es la discusión sobre cannabis medicinal. Reitero, cannabis medicinal es extraerle a la planta el aceite, y ese aceite es el que es utilizado medicinalmente. Si yo entiendo que eso es así, Gigi, el planteamiento de hacer de Panamá un hub de esto, que es montar, y es lo que valdría la pena agotar un segundo más en la explicación, montar en Panamá siembras o montar en Panamá plantas procesadoras. Ambos. Ambos, Edwin, ambos. Es maravilloso. No solamente la parte de la siembra, sino la parte procesadora.
sino la parte de exportadora al mundo. ¿Okay? Y eso es un proyecto maravilloso. El Banco de Toronto, que acabo de recibir un informe de Uruguay de cómo se está moviendo el negocio, porque Uruguay tomó las medidas regulatorias y declararon de interés público el tema de discutir el cannabis medicinal, y me estoy refiriendo a medicinal. El Banco de Toronto acaba de aprobar por primera vez el financiamiento al sector de cannabis medicinal y lo estiman en 194 billones de dólares para el año 2025. Entonces, el reto y en el proceso que hice de educación a las diferentes autoridades con las que me reuní para explicar el proyecto en el que estaba trabajando, era como un pedacito de esos 194 billones de dólares iba a entrar a Panamá. Entonces, se trata de poder permitir que sembremos y ojo, que también en algunas reuniones escuché que no íbamos a permitir la siembra a cielo abierto. No sé cómo ha quedado en la norma que se está discutiendo en este momento, pero nunca entendí por qué no a cielo abierto. No sé si es porque las vacas se van a comer el cannabis y van a tener un problema, pero es importante entender que cielo abierto en invernaderos es importantísimo. Eso explota las potencialidades de nuestras zonas francas y los diversos regímenes que tenemos en Panamá. Entonces, es clave entender dos cosas y mirarlo desde dos formas. Una, siembro, proceso, empaco, exporto desde Panamá, o tengo un fabricante en el extranjero que quiere establecer, así como tienen muchas multinacionales en Panamá, sus almacenes de depósitos para distribución en la región, que se pueda establecer en Panamá. O sea, hay que mirarlo desde las dos vías, de los dos lados. Y debo decir, la que requiere autorización legal en este momento es la de siembro proceso en Panamá. Para poder establecer el hub en zonas libres o zonas francas, la normativa existe. Y el reto de que no pudo pasar tuvo que ver con el sistema bancario, no con una prohibición legal. Observen nuevamente o escuchen, para quienes no solamente nos escuchen, que aquí hay varios temas en uno. Fíjense qué cosa más interesante, ¿no? Es lindísimo. El ángulo de lo que se discute en la Asamblea en este momento, que espero que haya la buena voluntad de aprobar la ley hoy, o por lo menos darle la votación del segundo debate, porque ya el tercer debate es una formalidad. En eso es lo que está. El segundo debate. Sí. Yo comentaba ayer y hoy con dos personas que sí, probablemente no va a ser la ley perfecta, ¿no? Ni probablemente va a ser la ley ideal, pero ya con la sola aprobación se da un paso fundamental. Para mí, fundamentalísimo para la cantidad de pacientes en Panamá y de familias, porque es que cuidado, es que una cosa es hablar de los pacientes, otra cosa es hablar de cómo a esos pacientes proyectan sobre la familia la situación. Así es. Sobre todo cuando son niños y niñas, con esto de las convulsiones y demás. Entonces, ¿pero qué ocurre? El que la ley sea aprobada, probablemente con imperfecciones, seguramente, que podrían ser subsanadas en el tiempo, porque repito, para eso son los órganos legislativos. Según lo que le estoy escuchando ahora a Gisela Álvarez de Porras, es que además de resolver el tema de pacientes, además de resolver y contribuir a que esos núcleos familiares donde hay pacientes que la requieren tengan una mejor calidad de vida, ambos, pacientes y familia, resulta que también para el país como un todo se abre o se podría abrir una nueva posibilidad. Ajá. Cuando yo hablo, cada vez, Gigi, que yo hablo con alguien como tú y muchos otros más que entrevisto y nos hablan de posibilidades de inversiones, yo pienso inmediatamente en empleo. Correcto. Yo pienso inmediatamente en empleo, así, oportunidades de empleos para Panamá, así sean 10 empleos nuevos, así sean 100, lo que sean, pero una nueva oportunidad. Pero reitero, por amor a Dios, para que no haya confusión, estamos hablando de cannabis medicinal. No estamos hablando de legalización del consumo de la marihuana. No es de eso lo que estamos hablando. Entonces, lo que dice Álvarez de Porras nos dice, oye, cuidado que
además hay una vía que podríamos desarrollar como país, es lo que estoy entendiendo, y un hub Correcto, para el cannabis medicinal. para el cannabis medicinal, que desde Panamá se pueda procesar y suplir buena parte de la región. Totalmente, Edwin. O sea, es una oportunidad maravillosa. Te quiero, en la parte regulatoria, resolver el problema de las familias que en este momento tienen necesidad, y soy fiel creyente de que esto es una opción. Yo no necesito un marco regulatorio porque lo único que requeriríamos es una aprobación de farmacias y drogas para poder reconocer el registro sanitario de los productos que se manufacturan en otros países. Eso es una solución inmediata que si hubiera voluntad política ya la hubiéramos podido hacer, ¿ok? Tengamos eso claro. No requerimos el gran esfuerzo que se está haciendo ahorita. Si hubiera esa voluntad política, a crear el mecanismo de aprobación del registro sanitario de cannabis medicinal legalmente fabricado, manufacturado en otros países, deberíamos poder hacerlo a la brevedad del rayo. De lo que estamos hablando con la normativa que se está legislando es establecer en Panamá centros de producción de cannabis medicinal, así como no hemos sido exitosos en poder establecer centros de farmacia, de farmacéuticos y manufactura de fármacos, ese es el reto que tenemos como país. Y la industria se mueve de varias maneras. Se mueve de la manera desde que solamente siémbrame y extrae el aceite y mándalo a otro país a manufacturar lo que ya es el medicamento, o hago todo el proceso en Panamá. El cielo es el límite de lo que podemos hacer en Panamá, pero tenemos que querer poder hacerlo realmente. A mí me preocupa que lo que estemos haciendo es, paso la ley para poder sembrarlo, pero entonces me angustio pensando de que, ok, lo van a sembrar, pero es que la persona que va pongamos que jugamos a que vamos a hacer solo la siembra para que, y mandemos solamente, que tampoco extraigamos, sino, no conozco el proceso en sí, pero que mandemos simplemente el producto afuera y que todo lo machaquen y hagan lo que tengan que hacer en otro país. Ok, ese señor que siembra va a necesitar financiamiento bancario, va a necesitar una cuenta bancaria para que el que le compró el producto lo deposite, le pague. Esa cuenta no va a pasar. Entonces, como país, tenemos que ver todo. No solamente eso, sino que pongamos que decidamos, y algún inversionista, que esto es mucha plata, decida que va a sembrar o le va a comprar a alguien que siembre en Panamá, va a extraer y va a hacer el proceso completo en Panamá, igual va a necesitar la cuenta bancaria y el financiamiento, pero hay otro reto. La normativa de Naciones Unidas, a las cuales la mayoría de los países estamos suscritas y que tiene que ver con el control de medicamentos controlados y estupefacientes, como por ejemplo la morfina, que te la venden con esta recetita amarilla, quiere decir que no la puedes ir a comprar con una receta de tu doctor normal y corriente, y esa receta amarilla lo que da es controles de quién compró y quién autorizó el uso de ese estupefaciente, que es como la morfina. Eso es igualito el proceso que hay que seguir con la marihuana. Entonces, yo hago un llamado de atención, ojo, farmacias y drogas, que también, y a los que están en este sector, porque tengo que entender que es que hay un interés de algunos inversionistas detrás de que esto pase, lo cual admiro, apoyo y considero que es el camino correcto, pero los invito a que empecemos a ver y hacer el recorrido con los sectores, con los otros sectores que van a tener que ver para que esto pase. El sector bancario, farmacias y drogas para esos controles. Hablemos de aduana. Yo no creo que el mercado panameño en sí, y eso es uno de los retos que tenemos como país, Panamá es un país muy chiquito, por eso Panamá tradicionalmente no es un país manufacturero, no hay un mercado importante, nadie va a venir aquí a sembrar, a hacer el procesamiento para suplir a las familias panameñas. Quiero pensar que lo están viendo para abastecer un mercado regional. Ojo, los controles aduaneros son claves para que esto funcione. Y eso requiere inversión de software, porque esto funciona así. Pongamos que vamos al hub aduanero, volvámonos a la parte facilita, de que pudiéramos estar haciendo ya si yo hubiera podido resolver el tema de las cuentas bancarias. Nosotros tenemos el hub y me lo mandan de Canadá, que es un país que lo ha autorizado y está produciendo. Yo traigo 100 cajitas de cannabis medicinal aquí en Panamá. La aduana canadiense tiene que reportar a la aduana panameña. Estoy mandando a Panamá 100 cajitas de los lotes y le tiene que dar los números de lote. La aduana panameña y la empresa que está haciendo el movimiento de esta mercancía
tiene que entonces tener los mecanismos creados para decir, ok, de las 100 cajitas que mandó Canadá a Panamá, 10 se fueron para Barbados, 14 para Costa Rica y llevar ese control. Eso requiere inversión, eso requiere una conversación con las autoridades para que vayamos todos trabajando juntos y empujando para que el sistema pueda operar. Entonces, a mí me parece fantástica lo que estamos haciendo, pero no lo veamos y reitero, si hubiera habido voluntad política desde hace mucho tiempo, hubiéramos podido resolver la importación para los pacientes y los pacientitos que necesitan el cannabis medicinal. Me llama la atención de lo que mencionaste también el cultivo en forma de invernadero, porque eso te permite producir todo el año. Claro. Todo el año. O sea, esa es la diferencia entre el sistema invernadero y el sistema, por así decirlo, de cielo abierto. Correcto. El cielo abierto depende de qué temporada del año. Si es lluvia, si es seca, pero el invernadero es controlado, así que todo. Pero al final de la historia, ¿por dónde comenzamos? Es un paso. Y bueno, aquí acabamos de escuchar con Gisela Álvarez de Porras que, oye, un momento, que este primer paso nos puede llevar a un segundo paso, Sí. también que nos pone a otro nivel y efecto, sí, porque este es un país pequeño en extensión territorial y de poca población. No es que mucha gente se va, no, una cantidad reducida, pero resulta que sí hay una potencialidad por la ubicación del país. Edwin, 194 billones de dólares. Si yo fuera de los tomadores de decisiones, yo estaría viendo cuánto de esos 194 billones de dólares traigo al país. Y estamos discutiendo cómo hacemos para promover la zona libre de Colón. ¿Cómo hacemos para promover las inversiones de Panamá Pacífico, las inversiones de las diversas zonas francas privadas que hay en el país? Esta es una excelente oportunidad. Es un mercado incipiente, no tenemos que ir a competir con otros países. Si tomamos la delantera, Uruguay ya está trabajando en su hub logístico. Ellos van a otro nivel, ellos van a otra velocidad. Entonces, pero ellos tienen todo lo que es el Mercosur. Nosotros pudiéramos perfectamente estar viendo el mercado de Centroamérica y el Caribe. Bueno, y muchísimas gracias. Y qué interesante un placer. El planteamiento que nos has traído a compartir en la mañana de hoy. Muy amable. Un placer, encantada de estar con ustedes. Un abrazo. Gracias.